La vida y los tiempos de Josué. Su respuesta, 1, 10 al 18. Entonces Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo, pasad por el campamento, y mandad al pueblo, diciendo, preparaos víveres, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán, para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da para que la poseáis. Josué 1, 10 al 11. Es sorprendente notar la repetición de esta palabra, mandó. Primero, el Señor le declaró a Josué, ¿no te lo he mandado yo? Josué 1, 9. Luego dio la orden a sus oficiales, y ellos, a su vez, dieron la orden al pueblo. El ejercicio de la autoridad divinamente dada y el requisito de la obediencia implícita eran esenciales para que tuvieran éxito. Y esas dos cosas son indispensables hoy, si queremos que el Señor se muestre fuerte a nuestro favor. Si se requiere que el ministro del Evangelio exhorte y reprenda con toda autoridad. Tito 2. 15. A los que están encomendados a su cuidado se les ordena, obedeced a vuestros pastores. Hebreos 13, 17. Dios requiere de su pueblo una sujeción al oficio ministerial, tan ciertamente como lo hace con el magisterial en el ámbito civil, Romanos 13, y al esposo y padre en el ámbito doméstico, Efesios 5, 22. La disciplina debe mantenerse en la casa de Dios. Preparaos víveres, Josué 1, 11. Un viaje les esperaba, una campaña extenuante los esperaba, pero lo único que se les ordenó a modo de anticipación fue preparaos víveres. El significado espiritual y la aplicación de eso a nosotros mismos es obvio. Si queremos ser fuertes y valientes de corazón, y por lo tanto estar equipados para nuestra guerra, debemos estar bien alimentados, nutridos con las palabras de la fe. Primera a Timoteo 4, 6. Los alimentos nos los proporciona Dios, pero nosotros debemos prepararlos. En ningún momento Dios alienta la pereza. A menos que prestemos atención a este mandato, no podremos vencer a nuestros enemigos. Esa palabra está dirigida tan directamente a nosotros hoy como lo estuvo a Israel en el tiempo de Josué. Somos culpables de flagrante deshonestidad si nos apropiamos de las promesas. No te dejaré, ni te desampararé. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1, 5, 9. Y descuidamos los preceptos, medita en ello de día y de noche. Cuida de hacer conforme a todo lo que está escrito. Esforzaos y cobrad ánimo. Preparaos víveres. Josué 1, 8, 9, 11. Preparaos víveres, porque dentro de 3 días pasaréis este Jordán. Josué 1, 11. Naturalmente, uno había esperado esa orden de prepararos barcas pues no había puente sobre el río. No había ninguno sobre el Mar Rojo. Sin embargo, Israel lo había cruzado con seguridad, a pie seco, y eso sin recurrir a barcos o balsas. Como señaló Matthew Henry, 1662 al 1714. El que los sacó de Egipto en alas de águila, de la misma manera los llevaría a Canaán. Esa era evidentemente la expectativa de Josué en esta ocasión. Estaba completamente seguro de que si él y los que estaban bajo su mando obedecían la voluntad divina, contarían con la ayuda de Dios, de ahí su despectivo este Jordán. No presentaría ninguna dificultad para la omnipotencia, ni tendría por qué desanimarlos. Dentro de 3 días pasaréis este Jordán. No podréis ni intentaréis hacerlo. Era el lenguaje de plena confianza, no en ellos, ni en él mismo, sino en el Dios viviente. Tal debe ser el espíritu de quienes alimentan y guían al pueblo de Dios hoy, de lo contrario, deprimirán en lugar de animar. Hay una importante verdad típica y espiritual contenida en esos 3 días, es el número de la resurrección. Solo cuando el cristiano se comporta como uno que ha resucitado con Cristo puede vencer la carne, el mundo y el diablo, y eso requiere de él 2 cosas, el ejercicio de la fe y la obediencia. La fe que me ve a mí mismo como Dios me ve, la fe que me ve a mí mismo como uno con Cristo en su muerte y resurrección, la fe que se apropia de su victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 11. Ese es el ajuste de cuentas de la fe, pues los sentimientos no tienen nada que ver con ello. Es tomar nuestra posición en la palabra infalible de Dios, independientemente de nuestra experiencia consciente, en el cálculo de la ley divina.
El que confía su alma a Cristo ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. Y la fe es aceptar esa bendita verdad con la autoridad pura pero suficiente de Dios. El creyente está legal y vitalmente unido a un Salvador resucitado y triunfante. Lo que se acaba de señalar es de primera importancia. No puede haber verdadera paz para la conciencia, ningún descanso sustancial del alma, ningún gozo duradero del corazón, hasta que el cristiano esté seguro, con la autoridad de aquel que no puede mentir, de que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, Romanos 6, 6, y que hemos resucitado con Cristo, Colosenses 3, 1. El creyente no puede caminar sobre el terreno de la resurrección hasta que sea un hecho establecido y glorioso en su mente que está sobre el terreno de la resurrección, legalmente uno con su fiador resucitado, regocijándose. Que no hay, pues, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, 1, sí, gloriándose en el hecho de que la justicia de Cristo ha sido imputada a su cuenta. Cuando eso se recibe por fe, entonces el gozo del Señor es vuestra fuerza. Nehemías 8, 10. No puedo seguir adelante y pelead la buena batalla de la fe. Primera a Timoteo 6, 12. Ni esperar ningún éxito en vencer a los cananeos, mientras dude de mi aceptación ante Dios y no me dé cuenta de mi unión con Cristo. Eso es fundamental, y repetimos, los sentimientos no tienen nada que ver con eso. Pero se requiere algo más que el ejercicio de la fe, que descansa en las declaraciones de la Sagrada Escritura. Si he de entrar experimental y prácticamente en el bien de mi ser legalmente uno con Cristo, y eso es, rendirle obediencia. Por todo, su pueblo, murió, para que los que viven, legalmente, ya no vivan, prácticamente, para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda a Colosenses 5, 15. Pero ahora estamos libres de la maldición de la ley, por haber muerto en la cual estábamos sujetos, de modo que sirvamos en novedad de espíritu, Romanos 7, 6, es decir, en un espíritu de gratitud y gozo. De ahí en adelante, el cristiano debe andar en novedad de vida, Romanos 6, 4, un nuevo principio debe impulsarlo, el amor, un nuevo designio debe regularlo, honrar a su maestro, la voluntad propia que lo dominaba mientras no era regenerado debe ser reemplazada por la búsqueda de agradar a Cristo en todas las cosas. Eso es andar en novedad de vida, sobre la base de la resurrección. El Canaán antitípico es el nuestro, es la posesión adquirida, Efesios 1, 14, comprada con la sangre preciosa de Cristo. Esa herencia debe disfrutarse ahora, por fe, por esperanza, fijando nuestro afecto en las cosas de arriba. Al hacerlo, experimentalmente poseemos nuestras posesiones. Los rectos heredarán el bien. Proverbios 28, 10, no meramente en perspectiva, sino en posesión real. Pero hay enemigos poderosos que buscan impedir que disfrutemos de nuestra herencia. Es cierto, pero podemos obtener la victoria sobre ellos, como Israel lo hizo sobre los suyos. Podemos, lo haremos, en proporción a la fe en ejercicio y a la obediencia que tengamos. Observe la precisión y el significado del lenguaje de Josué, para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da para que la poseáis. Josué 1, 11. Dios había dado Canaán en promesa mucho antes. Josué 1, 3. Pero esa promesa debía ser realizada por esa generación, según se sometieran a él. Así es con nosotros, Dios nos dará una posesión presente, si cumplimos con sus requisitos. El Señor Dios había jurado a sus padres, darles la tierra de Canaán, Josué 1, 6. Pero eso no impidió que ellos hicieran esfuerzos arduos. Hasta entonces les había provisto de maná, porque no había nada en el desierto de lo que pudieran vivir, pero ahora su mandato era, preparaos comida, Josué 1, 11, y eso era indicativo de lo que se requería de ellos, debían cumplir con su responsabilidad. El Señor nunca complace a la pereza, es aquel que está totalmente entregado a él quien más disfruta de su sonrisa. Se debía librar un conflicto prolongado, y el éxito en él mismo dependía del cumplimiento implícito de las órdenes de Dios por medio de Josué. Solo así les entregaría la tierra en posesión. Ese es el mensaje central de este libro,
la obediencia sin reservas, como condición para que Dios ejerza su poder contra nuestros enemigos y nos lleve al disfrute de nuestra herencia. Y habló Josué a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés siervo de Jehová os mandó. Josué 1, 12 al 13. La referencia es a lo que se registra en Números 32. Después de la conquista de los reinos de los amorreos y Basán por parte de Israel. Números 32, 33. Las 2,5 tribus que tenían una gran multitud de ganado. Números 32, 1. Vinieron a Moisés y pidieron: date esta tierra a tus siervos en posesión, y no nos hagas pasar el Jordán. Números 32, 5. Al principio, Moisés estaba muy disgustado, considerando que su petición procedía de la incredulidad y de la falta de voluntad para asumir su parte en la lucha que se avecinaba. Pero al estar seguro de que si se les concedía permiso para construir rediles para su ganado y viviendas para sus hijos, sus hombres acompañarían a las otras tribus y pelearían con ellas hasta que Canaán fuera conquistada. Números 32, 16 al 19. Moisés consintió en su propuesta. Números 32, 20 al 24. Si prestamos atención cuidadosa a las palabras de Moisés en esa ocasión, vemos cómo ese incidente proporcionó una ilustración sorprendente de lo que predomina en este libro. Números 32, 33 dice: les dio esa porción del país, pero no fue una concesión absoluta sino provisional, que dependía del fiel cumplimiento de su responsabilidad. Si al lector no le gusta el sonido de esa declaración, si choca con su creencia, que preste especial atención a lo que sigue y, si es necesario, corrija sus creencias. Y Moisés les dijo: si hacéis esto, si no os arrepentís de haber hecho esto, no os arrepentiréis de ello. Irán armados delante de Jehová a la guerra, hasta que la tierra sea sojuzgada delante de Jehová. Después volveréis a vuestro lado del Jordán, y seréis sin culpa delante de Jehová y delante de Israel, y esta tierra será vuestra posesión delante de Jehová. Números 32, 20 al 22. Ellos acordaron: tus siervos harán como mi señor manda. Números 32, 25. Luego se nos dice: así les ordenó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué hijo de Nun. Números 32, 28. En consecuencia, ahora que Moisés había muerto y había llegado el tiempo del Señor para que Israel entrara en Canaán, Josué dijo a aquellas 2,5 tribus: acordaos de la palabra que Moisés siervo de Jehová os mandó. Josué 1, 13. Al hacerlo, cumplió con su comisión, pues Jehová le había ordenado: cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Josué 1, 7. Y esta era una de esas cosas. Números 32, 28. No fue la prudencia natural ni un espíritu de conveniencia lo que impulsó a Josué a buscar su cooperación, y menos aún fue el temor de que las tribus restantes fueran insuficientes para la tarea que los enfrentaba, sino que fue la obediencia a su maestro lo que reguló su acción. Josué no dio por sentado que las 2,5 tribus cumplirían su acuerdo, pero definitivamente se lo recordó y los hizo cumplir. Pero note cómo lo hizo. No les rogó que cumplieran como un favor para sí mismo: espero que estén dispuestos a servir bajo mi mando. Tampoco apeló a favor de sus hermanos: las otras tribus se sentirán animadas si están dispuestos a ayudarlas. Tampoco les pidió que recordaran la promesa que le habían hecho a Moisés. No, les insistió en la palabra de Dios. Esa es otra lección que los siervos de Dios deben tener en cuenta hoy. Si queremos honrarlo, debemos honrar su palabra, haciendo cumplir sus requisitos. Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, debería ser su lenguaje para con los no salvos. Acordaos de la palabra que Moisés siervo de Jehová os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado descanso, y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra. Pero vosotros pasaréis armados delante de vuestros hermanos, todos los hombres valientes, y los ayudaréis, hasta que Jehová ha dado descanso a vuestros hermanos, como a vosotros, y ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Entonces volveréis a la tierra de vuestra posesión, y la disfrutaréis,
Josué 1, 13 al 15. Hay varias cosas que podemos mencionar brevemente. La palabra acordaos significa prestad atención y es invariablemente un llamado a la obediencia. El hecho de que ya se les hubiera dado su porción les imponía una obligación adicional. La gratitud exigía su obediencia. Como nos recuerda M. Henry, cuando Dios, por su providencia, nos ha dado descanso, debemos considerar cómo podemos honrarlo con las ventajas que ello nos brinda, y qué servicio podemos hacer a nuestros hermanos. Una vez más, queremos llamar la atención sobre la verdad ejemplificada aquí. No podemos entrar en nuestra herencia sin luchar. Veamos cómo se combinan los dos aspectos. El país oriental del Jordán ya había sido asignado y dado a las 2,5 tribus, pero ahora debían asumir su parte en la conquista de Canaán. No, ellos debían tomar la dirección en la lucha. Pasaréis armados delante de vuestros hermanos. Josué 1, 14. Ellos debían formar la punta de lanza del ejército de Israel. Vean lo apropiado y justo de ese arreglo. Ellos habían obtenido su herencia antes que cualquiera de sus hermanos, y por lo tanto debían estar en la vanguardia. Y así, sucedió, cuando se cruzó el Jordán. Las 2,5 tribus pasaron armados delante de los hijos de Israel, como Moisés les dijo. Josué 4, 12. Observen que fueron los hombres valientes y esforzados. Josué 1, 14. Quienes lo hicieron. No había mujeres en las fuerzas. Y ellos respondieron a Josué, diciendo, haremos todo lo que nos mandes, e iremos a donde quiera que nos envíes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Josué 1, 16 al 17. Si escribiéramos un artículo aparte sobre estos versículos, deberíamos titularlo El estímulo de Josué y detenernos en la relación entre este incidente y el que lo precede. Siempre es la manera de Dios honrar a quienes lo honran. Josué había cumplido con prontitud con su comisión y había magnificado la palabra de Dios, y ahora él movió a esas 2,5 tribus a servir voluntariamente bajo su mando. En sus palabras, hasta que Jehová haya dado descanso a tus hermanos y ellos también hayan poseído la tierra. Josué 1, 15. Él había hablado con fe inquebrantable en cuanto al resultado, y ahora el Señor inclinó misericordiosamente a estos hombres a cooperar plenamente con él. Esas 2,5 tribus podrían haber alegado que su acuerdo se había hecho con Moisés, y que como la muerte anula todos los contratos, su fallecimiento los liberaba de su compromiso. Pero en cambio, afirmaron su incondicional compromiso. Su disposición a aceptar a Josué como su líder y a someterse a su autoridad. La promesa que le hicieron fue más allá de lo que le habían prometido a Moisés. Josué había recibido la seguridad, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1, 9. Y al mover a esas 2,5 tribus a una sujeción leal a Josué, dio la manifestación inicial y la garantía de su cumplimiento de la misma. Su promesa a Josué en esta ocasión no fue una jactancia vana, porque como muestra Josué 22, 1 al 6, cumplieron fielmente su palabra. Solamente Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Josué 1, 17. Debe considerarse como su oración por él. Cualquiera que se rebele contra tu mandamiento, y no escuche tus palabras en todas las cosas que le mandes, será condenado a muerte. Solamente que seas fuerte y valiente. Josué 1, 18. Sugirieron que este edicto militar debía promulgarse para evitar la cobardía y la deslealtad de parte de otros en el ejército, lo que implicaba su disposición a cooperar en la aplicación del mismo. Es probable que tuvieran en mente la palabra del Señor a Moisés: profeta les suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Y a cualquiera que no escuche mis palabras que él hable en mi nombre, yo le pediré cuenta. Deuteronomios 18. 18 al 19. Sabemos que la profecía recibió su cumplimiento máximo en Cristo, pero Josué fue un tipo de él. Solamente esfuérzate y sé valiente equivalía a declarar: nosotros, por nuestra parte, no haremos nada para debilitar tus manos, sino que, por el contrario, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para facilitarte la suerte. Tal debería ser siempre la actitud del cristiano tanto hacia los magistrados como hacia los ministros del Evangelio.